en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. David? Muy buenas noches, David. Siempre un gusto saludarte. Hoy, nueva decisión de política monetaria del Banco Central. Creo que más importante es cómo llegaron a esta decisión. Sí, el día de hoy anunciamos una reducción de 50 puntos base para dejar la tasa en un nivel de 5.5%. Fue una decisión unánime y básicamente la reflexión que hizo la Junta de Gobierno, pues basado en dos elementos clave. Uno es que la pandemia está teniendo un efecto muy significativo en la actividad económica, está dando lugar a una contracción en la actividad sin precedentes en todo el mundo. Se han revisado los pronósticos de crecimiento de manera generalizada. Y el segundo efecto de la pandemia tiene que ver con el choque financiero al que hemos estado sujetos, sobre todo las economías emergentes. Esto implica que ha habido pues una aversión al riesgo, ha habido un reajuste de portafolios, ha habido inclusive una salida de capitales en las economías emergentes, sobre todo en los activos de renta fija, de una cantidad pues que la verdad no se tenía registro en los últimos 2 meses. Entonces tenemos que enfrentar estos dos retos. Es un choque, el mismo choque, pero con dos dimensiones, en la parte de actividad económica y en la parte financiera. ¿Y cómo podemos, con la tasa de interés de corto plazo, con el instrumento de política monetaria, encontrar un balance entre estos dos elementos? Y justo en el comunicado se destaca que se consideró que pues hay espacio para ir ajustando la tasa de interés. Ya en los últimos 2 meses hemos reducido la tasa de interés en 150 puntos base en los últimos 2 meses, una reducción importante, y refleja esta afectación económica y el realinear la tasa de interés a un nuevo entorno. Pero también tenemos que tener en mente y tener el cuidado de y ser conscientes de que este choque financiero puede implicar también pues, un reacomodo de portafolios mayor. Hay otras economías emergentes que han sido, a lo mejor han reducido de manera más rápida su tasa de interés, pero han enfrentado mayores salidas de capital, mayor depreciación del tipo de cambio, e inclusive han tenido que utilizar pues cuantiosas reservas e instrumentos de cobertura en sus mercados cambiarios. Te diría casi que una fuente me dijo, pero no es evidente, hoy platiqué largo con el secretario de Hacienda, y una de las cosas que decía que era muy relevante que el comunicado hablara del espacio, de que hay espacio, que eso era muy positivo. ¿Por qué ver como positivo el que haya espacio para seguir reduciendo las tasas? Bueno, yo diría que un poco lo que refleja es que la afectación ha sido de tal magnitud y el cambio en muchos de estos pues, elementos que gravitaban sobre la economía, pues que sí hay esta acción de 2 meses y estos 150 puntos base que comentábamos, pues refleja que estamos recalibrando la postura de política monetaria. Obviamente tenemos que ser prudentes por este choque financiero que también enfrentamos, pero ser conscientes de que nosotros teníamos un nivel de tasa superior a muchas otras economías por razones de choques y de presiones inflacionarias internas. Y esta crisis de esta pandemia nos toma en una situación en la cual nuestras tasas eran relativamente más altas que en otras economías. Y esta pues, reflexión pues, apunta que hay espacio y que encontramos ese balance en este espacio, ¿no? Y destacaría que al final destacamos que las siguientes decisiones van a ser en función de la información que vayamos teniendo y cuáles de estos efectos vayan dominando. Y yo creo que, mira, lo decías un poco, pero creo que sí hay que puntualizar sobre esto. La parte donde dices es que hay quienes comparan en automático, por ejemplo, Brasil. Dicen, oye, Brasil no tiene grado de inversión y ha bajado más las tasas, como si fuera el único factor a considerar, ¿no? Sí, precisamente cuando hablaba de mayores salidas de flujos, cerca de 45,000 o más millones de dólares en el mercado cambiario en los últimos 2 meses, una depreciación mayor, pues precisamente es un balance diferente. El balance que nosotros buscamos es un balance en el cual haya orden en la parte financiera y que también nos vayamos ajustando a un entorno real pues más adverso, ¿no? La inflación está en niveles verdaderamente bajos, quizá los más bajos
los que se llegaron en 2015. ¿Qué tanto parar la economía hace que esa inflación sea positiva ya en el margen inferior del límite del rango impuesto por Banco de México? Te diría que la inflación está respondiendo fundamentalmente su reducción de los últimos quincenas y meses. Refleja la reducción en los precios de las gasolinas, en los energéticos, que es básicamente una reducción por esta caída en la actividad económica que ha desplomado los precios internacionales. Pero hay otros rubros que no necesariamente están compartiendo esa tendencia. Por ejemplo, las mercancías alimenticias han tenido un aumento, probablemente también reflejando el tipo de emergencia que estamos enfrentando, donde la gente está concentrando su gasto en la parte alimenticia. Y esto, pues obviamente, hay diferentes fuerzas que esta pandemia está propiciando. A la baja, pues por la caída en las gasolinas en el muy corto plazo, en el mediano plazo esta desaceleración económica, que es una presión a menor inflación, y al alza tenemos al tipo de cambio, y por otro lado problemas que pudieran ser tanto logísticos o de suministro en algunos bienes y algunas regiones. Y dentro de ese balance, pues si bien en muy corto plazo se ha reducido la inflación general, la subyacente lo ha hecho de una manera mucho más modesta, de 3.6 a 3.50, y en el mediano plazo consideramos que la inflación estará alrededor de la meta de 3%. Entonces está más o menos bien. Ahora, sí. ¿Cómo contempla la Junta de Gobierno, Alejandro, pues esta nueva fecha donde parecería que vamos a iniciar el camino a la apertura de la economía de junio? ¿Qué riesgos, qué balance tienen ahí? Bueno, yo creo que este camino hacia la regularización de la actividad productiva, pues claramente y en todo el mundo implica retos, pero yo creo que hay que identificar cómo mitigarlos. Yo creo que se necesita identificar aquellas acciones y aquellos sectores que pues necesitan, pues por razones muy muy claras, empezar a regresar a la actividad productiva, aunque sea de una manera gradual, con cuidado de salvaguardar pues la vida y a la gente que pudiera estar en mayor riesgo, pero esto va a ser un camino pues ahora sí que inédito, y además con posibles brotes de la epidemia y con posibles atrasos en este camino a la regularización. Eso imprime un sesgo a la baja en el crecimiento, y por eso destacamos que en el balance de riesgos pues sí mantiene un sesgo claramente a la baja. Pues es que estamos navegando por aguas total y absolutamente desconocidas, ¿no? Tal cual, yo creo que no hay un precedente, no hay una que podamos extrapolar algún episodio pasado para entender mejor estamos revisando nuestros pronósticos, los vamos a dar a conocer en 2 semanas que tenemos la fecha de publicación de nuestro informe trimestral, y precisamente estamos ante el reto de pues obviamente esto depende de qué tan rápido se pueda reanudar la actividad productiva, y hay una gran interrogante en eso. ¿Qué tan gradual va a ser ese paso? Entonces, esa incertidumbre pues tendremos que reflejarla en nuestros pronósticos y en nuestro análisis que demos a conocer en un par de semanas. Y en las cosas divertidas ya tenemos calendario, ¿no? Pues por lo menos eso ya está. Ojalá que también ahí los retrasos no afecten. Pero bueno, ahora sí que todo está sujeto a esta incertidumbre. Esa es la incertidumbre que vivimos. Te agradezco muchísimo por tomarte la llamada. Que te vaya muy bien, Alejandro. Saludos, David. Buenas noches. Y usted, manténgase saludable.